Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos que esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Antiguo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. Es muy interesante cuántos de los grandes líderes como Moisés y David fueron pastores para aprender los principios de liderazgo que los hicieron grandes líderes. Estamos estudiando a David, y David fue un pastor, pero su primer receso vino porque era un músico. David podía tocar el arpa, y cuando Saúl se estaba desintegrando en su personalidad y estaba tan deprimido, tenía esta paranoia y estados de ánimo maniáticos y todo lo demás que podríamos llamar a eso en nuestros días. David usó terapia musical para sacar al rey de sus estados depresivos. Hoy en día llamamos eso terapia musical. Hay cierta música que realmente ayuda si uno se siente un poco enredado en la mente. Una vez, cuenta el pastor Woodward, un gran erudito de la Biblia le dijo a un grupo de predicadores la primera cosa que él hacía cada día. Y todos pensaron que él iba a decir que oraba por 3 horas. Pero lo primero que él hacía todos los días era escuchar a Mozart en su equipo de sonido. Uno de los jóvenes ministros le preguntó por qué no escuchaba a Bach. Y él le dijo, Bach es muy bueno para la adoración, pero Mozart sana la mente. Solo escuche a Mozart y lo hará sano mentalmente. Él pensaba que había terapia musical en Mozart y parece que estaban muy claros en esto en los tiempos de David. Cuando David tocaba el arpa, tal vez cantaba los cantos que él mismo componía, esos himnos, y sacaba al rey de su depresión. Y esa fue su primera puerta abierta a través del don de la música. Si usted considera a David el músico, piensa en la contribución a la obra de Dios. Fue Moisés quien nos enseñó cómo adorar, pero fue David quien trajo la música a la adoración. Fue David quien hizo que 400 levitas tocaran instrumentos que él hizo para alabar al Señor. Eso se menciona en Primera de Crónicas, capítulo 23. Fue David quien hizo posible venir ante su presencia con el canto. El ministerio de la música es un gran milagro. Dios hace muchas cosas a través del ministerio de la música. David fue un pionero de esto e hizo una gran contribución en esa área. Por supuesto, siempre pensamos en David como el guerrero. Esa fue otra gran área de la vida de David y lo conocemos cuando mata a Goliat. ¿Alguna vez se ha fijado usted en lo que él le dijo al gigante? Esto es lo importante de esa historia en 1 Samuel 17. David le dice a Goliat, «Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos». Estas son las hermosas palabras que ese joven le dijo al gigante que medía 9 pies de altura. Si usted recuerda la historia, los ejércitos se enfrentaron y decidieron arreglar la cosa con un duelo. Y Goliat venía todas las mañanas y los ridiculizaba y maldecía y blasfemaba. David fue a llevarle alimento a sus hermanos
y él se encontraba allí cuando el gigante apareció. Y se sorprende de lo que dice el gigante, por cuanto éste se burla de Dios, y David sabía que con ayuda de Dios él podía matar osos y leones. Entonces David dice: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David hace disgustar a sus hermanos porque todos están asustados y temen pelear con el gigante. Y David les pregunta: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Se les ha olvidado la causa. La causa es Dios, por supuesto, y la batalla es del Señor. Él creía que la batalla era la razón de Dios. Yo no soy, pero Él es, y Él está conmigo. Yo no puedo, pero Él puede y está conmigo. Él creía eso y sale y lo prueba matando al gigante. ¿Se ha fijado usted que cuando David estaba atacando al gigante y diciéndole esas hermosas palabras, el rey y el general estaban mirando, y el rey se volvió al general Abner y le dijo: ¿de quién es hijo ese joven? Y el general le dijo: no sé. El rey ordenó que averiguara, y Abner salió a averiguar, pero no había regresado aún cuando David mató al gigante y vino a presentarle la cabeza del gigante al rey. Tan pronto como David se presentó ante el rey, éste le dijo: ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Salomón dijo que los padres son a los hijos como el arco es a las flechas. La cantidad de impulso y la dirección con que sale la flecha depende del arco desde el cual es lanzada. Y Salomón lo ilustró así: el impulso y la dirección con que los hijos salen al mundo depende del hogar desde el cual son lanzados, sus padres. Al mirar la escena ese día, lo que el rey quiso decir fue: aquí está una bonita flecha, pero quisiera conocer el arco. Quisiera conocer al padre que levantó a un hijo como ese. Este hombre, Isaí, no solo criaba ovejas, levantó hijos y levantó a uno como David. Así lo vio el rey. David se hizo un gran general y como general tenía una tremenda influencia sobre los hombres. Algunos hombres tienen el don de alcanzar a los hombres. Tienen el don de ser líderes de hombres y ciertamente David tenía ese don. Una de las historias que muestra su influencia sobre los hombres está aquí en Samuel y se repite de nuevo en Crónicas. Fue cuando los filisteos habían capturado la ciudad de Belén, que era la ciudad natal de David. Un día estaban escondidos en una cueva y David dijo: ¿qué no daría por tomar agua del pozo de Belén? 3 de sus poderosos hombres, y él tenía 30 hombres poderosos, oyeron esto y tomaron sus espadas, entraron a la ciudad, buscaron una taza de agua y salieron de la ciudad y vinieron a David y le dijeron: aquí está tu agua. David tomó el agua y la derramó en el suelo. Él dijo: no soy digno de tomar esa agua porque ustedes arriesgaron sus vidas por esa agua. Eso es ser un líder de hombres. Se dice que la definición de líder es: un líder es un hombre con seguidores. Ciertamente, David es un líder si lo medimos de esa forma. También consideremos la relación de David con Jonatán. Este es uno de los hermosos ejemplos que encontramos en esta literatura histórica. Se dice de Jonatán, David dice eso cuando muere Jonatán y él se entera de su muerte: angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Hay muchos hombres que no pueden mirar a otro hombre y decirle: te amo, porque le temen a una relación pervertida. La relación entre dos hombres o entre dos mujeres, amistad, como la llamamos, es una cosa muy hermosa.
Este es uno de los más hermosos ejemplos de Primera de Samuel, el amor que David y Jonatán tenían, la manera en que Dios unió sus corazones. Esa es una cosa muy hermosa. En la generalidad, cuando hay algo hermoso en esta vida, el diablo pone sus más feos espantapájaros alrededor para alejar a uno de eso, y por eso es que la gente hoy día no tiene amistades verdaderas, porque han visto esos espantapájaros. David y Jonatán, la relación entre ellos y la relación de David con sus hombres son un gran ejemplo. También leemos de David como un fugitivo. Y una vez más este es el periodo de su vida cuando Dios lo está preparando. Dios lo está preparando para el gran ministerio que tendrá más tarde. Muchos de los salmos fueron escritos durante este periodo cuando estuvo fugitivo. También leemos en el capítulo 7 sobre el reino eterno de David. Cuando leamos Primera de Samuel, fijémonos en dos cosas. Primero, en el concepto del reino de Dios, una de las cosas más importantes que hay que aprender en Primera de Samuel. Luego fíjese en el personaje de Samuel en sí. Él es un gran ejemplo. Fíjese en Saúl porque él es una gran advertencia, y luego, especialmente en la segunda mitad de Primera de Samuel, y por todo Segunda de Samuel, fíjese en el personaje de David. Él fue un ejemplo porque fue un hombre según el corazón de Dios, quien hacía toda su voluntad. Y esa debe ser la aspiración de todos nuestros corazones. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.